Yo celebro que realicemos esta reunión y agradezco que Benjamín Robles Montoya y otros compañeros senadores me hayan convidado a participar de esta discusión. Que me permitan a mí, que no soy eso que suele llamarse un experto en cuestiones energéticas, mucho menos en geología, a hacerme parte de una discusión tan importante. Y lo digo con absoluta franqueza, yo apenas hace unos 6, 8 meses, no más de un año, me empecé a relacionar con el famoso concepto del fracking. Yo con el único que más o menos he estado relacionado es con el tracking, pero ese tiene que ver con el monitoreo de la televisión, desde mis preocupaciones ya largas en el Congreso sobre el tema de contenidos. Cuando empezamos a ver la dimensión que tomaría la reforma energética, empezamos a tener preocupaciones adicionales, al menos desde mi punto de vista. Y por supuesto que me asomé a varias de las alarmas medioambientales que se lanzaban a través de estudios y a través de investigadores y geólogos sobre el uso de esta técnica para extraer el shale gas. La preocupación aumentó cuando se dijo que mi estado, Chihuahua, comparte una parte importante de esa zona de reserva que se localiza en Tamaulipas y otros estados sobre el shale gas. La primera preocupación que vino a mi mente fue precisamente la que aquí acaba de mencionar Luca, con datos muy sólidos. En un estado como el nuestro, que vive en el desierto, sin el agua que al DF le sobra de la lluvia, ¿de dónde sacaríamos nosotros tanta cantidad de litros de agua para extraer el gas y el petróleo que venga con él? Cuando me enteré de los efectos que se empezaban a producir incluso en algunas cocinetas de la Unión Americana, empezó a configurarse en mí mi oposición a la reforma energética. Y debo decir con toda claridad que entre los 7 motivos en los que fundamenté mi voto en contra de la reforma energética, pues fue precisamente en materia de cambio climático. La falta de definiciones de la reforma constitucional más importante que se ha producido en términos constitucionales en el país, desde la Constitución del 17 a nuestros días, sin siquiera hacer un planteamiento constitucional obligatorio de homologación con el esfuerzo legislativo frente al cambio climático. No faltaba información a los legisladores sobre estas consecuencias. Como bien lo ha dicho el doctor José Sarucán, somos quizá la generación que cuenta con la mayor información sobre las consecuencias del cambio climático y los que menos nos movemos, o no nos movemos ni un milímetro en evitarlo. De ahí que en la aprobación de la reforma energética yo voté en contra por la falta de definiciones de muchos temas, por supuesto el de anticorrupción, en el tema de asignación de contratos, en el tema de órganos reguladores, pero también por no tener a la vista la legislación secundaria en temas fundamentales que ponen en jaque o pueden poner en jaque nuestro medio ambiente y el futuro de nuestros recursos naturales, de nuestras comunidades. Y creo que este foro pues contribuye a mantener esa preocupación y a obligar a los legisladores de las otras comisiones vinculadas al tema a que sean escuchadas preocupaciones de esta naturaleza, porque al final de cuentas estamos en tiempo de conducir,
de reformular o de encauzar correctamente la reforma energética si en realidad hay voluntad política para ello. Estamos en la hora, como lo ha planteado el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, de responder las preguntas que la reforma constitucional per se no nos resuelve. Se habla de 27 iniciativas reglamentarias. Este debate debiera involucrar, según yo, a varias comisiones legislativas. Obviamente, pues a la Comisión de Energía y a la Comisión de Hacienda. Pero ya conocemos el talante de estas comisiones. Creen que la energética, que en realidad es una reforma petrolera, es un asunto de ingresos para el Estado. Y ahí está colocado el enfoque fundamental, el desarrollo económico y los ingresos para la nación. Como no hemos podido tomar la decisión fundamental de cobrarle impuestos a los más ricos de México, entonces hemos tenido que tomar la decisión de compartir la renta petrolera con los extranjeros para conseguir los ingresos fiscales y atender las necesidades sociales que la omisión de una reforma fiscal profunda nos mantiene. ¿Cuáles son mis preocupaciones sobre el tema del fracking? Pues aquí ya lo ha planteado con mucha claridad el doctor Luca. Yo tengo, de lo que he podido estudiar, y a la luz de las regiones donde se localiza la potencialidad mexicana de gas, pues la pregunta de qué hará la legislación mexicana secundaria frente al uso de las cantidades de agua que se requieren. Me he encontrado con un estudio que habla de la necesidad para realizar un sondeo horizontal de casi 200 millones de litros de agua. Y luego la explotación de los bancos de arena y, por supuesto, los químicos que se utilizan en la propulsión de esa mezcla de agua y arena para fracturar la piedra. ¿Cómo hará la legislación secundaria para compatibilizar estas preocupaciones con esta necesidad de ingresos? Pero también la preocupación mayor, aquí lo ha dicho con toda claridad, una explotación más profunda, una exploración más profunda constituye un costo mayor. Esta técnica, no solo porque desvía elementos de las energías renovables, sino esta técnica porque retrasa el uso de las energías renovables en términos reales. En ese discurso está basada la justificación incluso que frente a la disminución de CO2 podemos irnos preparando, no sé si para 50 o 100 años, para empezar a usar las energías renovables. Este es el debate que debiera asumir de frente el Senado de la República. Ya sabemos que no contamos con los miembros de las comisiones de Hacienda ni de Energía. Ya lo sabemos. Pero necesitamos contar, y este foro debe ser destinado y sus conclusiones, a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Especial de Cambio Climático, a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a la Comisión de Salud y a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Y aquí debieran estar los legisladores de esas comisiones si en realidad participan con vocación en el objetivo y la materia legislativa a la que están integrados. Que otros justifiquen la devastación en nombre de recursos fiscales. Incluso que en nombre de eso estén hoy negando la posibilidad de la consulta popular
en el instrumento reglamentario de la reforma al artículo 35 de la Constitución. Pero estas comisiones tienen que resolver la pregunta fundamental de los legisladores que votaremos en las próximas semanas. Vamos a condicionar el desarrollo sustentable, el medio ambiente, la posibilidad de un mundo habitable, solo al desarrollo económico y a los ingresos para el Estado. Colocar aquello por encima de esto será, ahora sí, lo digo sinceramente, un absurdo legislativo que lindará dar la espalda de nueva cuenta a los intereses de la nación. En esas preocupaciones yo enlisto mi participación en este foro. A veces me abruma no saber más de muchos otros temas y de no poderme meter como quisiera en tantos temas legislativos, pero confiamos en la opinión de los expertos que aquí nos hablan y por supuesto haremos nuestras las conclusiones que tengan a bien dejarnos. Muchas gracias. Quisiera dar una respuesta a dos preguntas que me han formulado. ¿Cuántos senadores o senadoras estarán en contra del fracking desde el punto de vista de llevar a la legislación la prohibición de la técnica? Pues es una pregunta muy difícil en el Congreso mexicano. Ese número puede aumentar en la manera y en la medida en que a cada uno de los ciudadanos y de los que están aquí participantes les interese influir en el ánimo de esos legisladores. En el caso de la reforma energética, el senador Rufo y un servidor estábamos construyendo un grupo de senadores, una corriente dentro de la bancada del PAN en contra de la reforma energética. Y llegamos en un momento a ser como 12, 13, Rufo dice que eran 16, yo siempre dije andamos como en 12. Bueno, el tema es que vino una presión inusitada, pasó el grupo de 12 a 9, de 9 a 5, dijimos bueno, pues ya estamos los 5 duros que estamos. Pues terminamos votando solo 2 en contra de la reforma. Porque el problema es el modelo económico que está planteado en la orientación de todas estas técnicas, tecnologías. Y entonces modificar estas técnicas de explotación de hidrocarburos, de gas, pues plantean la modificación del modelo económico que ha colocado el interés estrictamente económico y los ingresos fiscales sobre la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la vida humana posible en términos habitables y de salud. ¿Quién sabe cuántos vayan a ser senadores en esta causa? Lo importante es cuántos de ustedes sean y cuántos puedan frente al Congreso plantear sus preocupaciones. Marcaje personal a los legisladores con estos temas. Cuando viene una reforma fiscal, ahí sí nos organizamos todos y casi vamos a la casa de los diputados y de los senadores para que no nos cobren impuestos y que no los eleven. Esto es más grave que eso. Esto tiene consecuencias funestas. Aquí yo veo muchos jóvenes y esa es la esperanza de este auditorio. También veo algunos otros no tan jóvenes. Por ejemplo, quien habló podría ser el abuelito de todos nosotros, ¿no? Pero lo que digo es, infórmense quién es su diputado. Ni saben quién es su diputado, ni saben quién es su senador. Marcaje personal, cartas. Mira, en este foro, ¿se está transmitiendo por el canal? No, se va a transmitir. A transmitir por el canal. Bueno, pues todos los que nos están viendo por la televisión, organícense, mándenle cartas a sus legisladores, vayan y véanlos y infórmense primero de las consecuencias de esto. Yo voy a poner en mi página de internet las presentaciones que ha hecho Luca Ferrari, la que ha hecho Claudia, la compañera Aroa.
Y todos los materiales que sigan llegando, ahí los voy a poner. Y también para que se puedan informar. La primera forma de participar en un asunto como este es informarse de las cosas. Nadie puede participar si no está informado. Hasta poder discutirle a los senadores, si ustedes se informan llevarán ventaja, porque hay muchos de ellos que ni leen los documentos. Entonces el tema es, organícense para influir en el ánimo de los legisladores. Si ya se abrió la explotación y exploración, los hidrocarburos a los extranjeros, absolutamente, bueno, por lo menos que este tipo de temas fundamentales que tienen que ver con nuestro futuro y la posibilidad de vida de nuestro planeta estén presentes. Y por último, a mí no me preocupa tanto la disputa, ya se fue Ciro, pero me la preguntó a mí, el tema también de lo de la agencia. El problema no solo es la dispersión del conjunto de agencias o de órganos reguladores que están planteados en la reforma, en los transitorios de la reforma energética. El problema es la falta de autonomía de esos órganos para enfrentar los intereses multimillonarios que están en estos asuntos. Tiene que ver con que esos órganos están dependiendo de las actuales secretarías y van a depender de Hacienda de nuevo las decisiones, y en última instancia del Ejecutivo, hasta para designar zonas de exploración va a decir cuáles son susceptibles y cuáles no. Es el gran problema frente a intereses multimillonarios, reguladores sometidos a la política sexenal. Es el gran error de la reforma energética, el gran error, no haber llevado realmente órganos reguladores fundamentales. Dice usted cómo compatibilizamos las metas de la ley con los transitorios de la reforma constitucional. No hay manera de compatibilizarlos. Los transitorios van en sentido contrario a la legislación secundaria, a lo que México ha firmado, a la ley en materia de cambio climático, que a la ley de energía. Son objetivos contrarios. Lo único con lo que podemos compatibilizarnos es prohibir. Ese es el asunto, ¿verdad? ¿Hay Congreso en México para prohibir el fracking? No, no hay Congreso para eso. Entonces incidamos de una manera inteligente, informada, a ver cómo logramos por lo menos equilibrar las medidas. Miren lo que pasó con el octavo transitorio de la reforma constitucional. En la madrugada, un auténtico asalto en despoblado, prácticamente metieron el doble concesionamiento a las compañías mineras en materia de explotación de minas y con la posibilidad del shale gas. Ah, pero no va a haber transferencia de derechos. Ah, pero ya les metieron el doble concesionamiento. Nos ofrecen una trampa y luego nos ponen la cuchillada atrás, ¿no? Es como lo de la ley minera, la reforma esta de los pocitos, ¿no? Pedíamos que se prohibieran los pocitos, esa explotación vertical del carbón, ¿sí? Con los tiros esos verticales. Se prohíben los pocitos con una profundidad de menos de 100 metros. Ay, pues entre más profundo está el pocito es más riesgo. Pues ya los institucionalizaron. Aguas. En los detalles está el diablo. Hay que darle marcaje personal a sus legisladores. Pídanles cuentas. Gracias.